Algunos discos no solo marcan una época, te obligan a escuchar distinto, a pensar la música desde otro lugar. En el 66 los Beatles eran los reyes del mundo. Estaban en la cima y un poco hartos. Hartos de gritar para que los escuchen, de tocar sin escucharse, de repetir una y otra vez los hits que todos cantaban. Entonces hicieron lo impensado. Entraron al estudio y decidieron reinventarse. Revolver no es un disco, es un portal. Es el momento en que los Beatles dejaron de ser una banda pop para transformarse en una máquina de creación sin reglas. Una máquina que mezclaba LSD, filosofía oriental, loops de cinta, orquestas de cuerda y frustraciones con el fisco británico. Hoy, más de medio siglo después, sigue sonando como el futuro. En este episodio vamos a sumergirnos en las capas invisibles de Revolver, las historias ocultas, los mitos que lo rodean, los sonidos que nadie entendía en ese momento y por qué sigue siendo uno de los discos más influyentes de todos los tiempos. Abran los oídos, que empieza la revolución. El Fe de quien les habla y con mi compañero Sebas hacemos algo así. Pero claro que sí. Pero impecable esa Bien, intro. Federico. Hermoso, mi rey. Cada vez más afilado eso, Y vamos apuntándonos a un poquito más de ricura, ¿no? Tratando de tratar, ¿no? Como ahí. Ahí está. Qué buen comienzo. ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿vos? Bien, contento de estar ya en el episodio programa número 3, ¿no? O sea, recorriendo montón. discos y Ya analizando. es un plural que dice mucho, Y, ¿no? Como uf, 3. Ya no es 2, 3. Totalmente, son las 3 copas del mundo que tenemos, ¿no? Digo, Ahí hay está. una relación acá, hay un No, juego, la ¿no? remera, mira qué bien. Mirá esto, Qué conexión mirá esto. total. No, es la Y hablando de campeones del mundo, Sí. tenemos que hablar de probablemente la banda o una de las bandas más influyentes en la historia de la música. ¿No estás de acuerdo con lo que Sí. estoy planteando? Sí. La más campeona de todas. La más campeona. La que más copas ganó. Totalmente, boludo, o sea... Sí, olvídate. No, es en gran parte es la fuente, quizás, o el origen de muchos aspectos de la industria de la música pop rock. Y de no solo desde la composición y de muchas cosas, la banda y este disco en específico, sino desde el aspecto filosófico, como bien planteaste en la introducción, del aspecto estético. Realmente es una de las bandas que sí o sí hay que escuchar y sí o sí hay que investigar y sí o sí hay que darle una oportunidad. Totalmente. Porque seguramente la banda o el artista que te gustó, si haces un árbol genealógico hacia arriba de sus influencias, aparecen los Beatles en algún lado. Sin duda. Por la influencia que tuvieron en la cultura pop en general. Así que sí, yo soy un fundamentalista. Hoy voy a estar bastante picante porque son los Beatles y a mí me gusta, los banco a muerte. Me gusta esa actitud. Así que vamos a hablar un poquito de ellos y de este disco Revolver que es muy especial. Sí, total. Antes de entrar al disco, obviamente, como siempre hacemos, un repaso previo breve de lo que venía, o sea, de dónde vienen los artistas, las bandas que siempre analizamos y jugamos un poquito acá, pero también no quiero dejar de mencionar, en parte lo que vos estás diciendo, de que en algún punto también fueron un estandarte en todo sentido, no solo de lo musical, de la novedad, del reinventarse, de toda la parafernalia de lo que fue la Beatlemanía y demás, sino también de la contracultura, porque esto que vos decías, ¿no? Desde el estilo, desde la ropa, desde lo que marcaban, porque en definitiva es como que, sí, está bien, en su momento fue como la moda Beatle, ¿no? Pero es algo que nació en el 63, 62 y es infinito, porque Sí. van a ir, nosotros tenemos 30, 34 años, 40, 50, 60, 70, 80 años, y la gente lo sigue consumiendo y siguen siendo muy relevantes a la hora de hablar de la música, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Los Beatles un poco representan en esa época que vos marcás Beatlemaníaca, una cuestión más de la coronación de, si se quiere, de lo transgresor en la cultura musical más pop rockera, Uh-huh. más rockera, ¿no? Con ese tinte rockero de los muchachos de pelo largo, ¿no? Como que está bien, se vestían todos iguales, ¿no? Porque de alguna manera no dejaban de ser... Si lo ponemos en términos así muy simplistas, no dejaban de ser una boy band,
los Total. Beatles. O sea, eran un producto de los pibes, los muchachitos que al fin y al cabo, cuando arrancan, Harrison tenía 16 años. O sea, era un nene. Y Lennon tenía 20, o sea, era un pendejo y era el más grande. O sea, no es que estamos hablando de, qué sé yo, nosotros ya, o sea, si lo pensás en nuestra perspectiva, la edad que tenían, es una locura el nivel de, nada, de lo que generó, la revolución que generó. La exposición que tenían. La exposición, Mal. en el consumo de música, ¿no? Porque empieza como a fundirse los mundos de la contracultura, como decís vos, ¿no? Y de lo más mainstream, porque los Beatles arrancan siendo, como te digo, una banda más marketinera, más de boy band. De hecho, como vos planteás, hablar un poco de la antesala a Revolver, porque es muy clave, porque Revolver termina siendo, como bien nos termina pasando en nuestros programas, termina siendo el disco quiebre de la banda. Termina siendo como la ventana que abre hacia otra faceta, ¿sí? Hacia otra etapa creativa. ¿Por qué? Porque ellos venían, como bien marcabas, desde un lugar mucho más boy bandero, ¿sí? Más de tocar en vivo. Si ves las artes de tapa, si hablamos de, no sé, A Hard Day's Night, de Help, ¿sí? De Rubber Soul, que es el disco... que ahí inicia, ¿no? En algún punto, como que ahí inicia la revolución. Arranca un poquito desde el lado más lírico y de sonoridad. No sé, con Nowhere Man, ¿viste? Con cosas así. Norwegian Wood, cosas así, como experimentaciones y salirse un poquito de los temas de amor y las cosas más tradicionales a los que ya estaba acostumbrado. Quitando Yesterday, claro, quitando Yesterday algunas gemas que tipo, no, este tema... Bueno, como que quizás empezaron a abrir el juego, es verdad, en Rubber Soul. En Help, o sea, ya el título te habla de algo, o sea, la letra de la canción habla un poco de algo bastante oscuro, ¿no? Como... Y pidiendo ayuda, entonces, ¿no? claro, Sáqueme de acá, directamente. sí. Directamente. O sea, me hizo acordar a Rick and Morty un poco eso de lo subliminal, ¿no? Y quizás necesitaban ayuda realmente. Sí. De salir, escapar un poco de esa sobreexposición que significaba ser un Beatle, boludo, en ese momento. Que aparte los perseguían hasta abajo de la cama. Tipo, los perseguían a todos lados, no podían salir a ningún lado. Querían tocar en vivo y no se escuchaban. Los recitales de Australia y en G-Stadium son los primeros recitales masivos así grandes. Bueno, el G-Stadium es un estadio gigantesco. Claro. Y al ser uno de los primeros recitales así, en estadio, es como que no es que estaba la gente en el campo y estaban cerca del escenario. Estaban todos en las tribunas, en las gradas. Y ahora vamos a ver en el video los retornos y todo, o sea, toda la experimentación, o sea, todo lo que significó la revolución de los Beatles. Terminaron teniendo que hacer cosas gigantescas. O sea, y es el comienzo a lo que hoy conocemos como recitales masivos de estadios, ¿viste? No sé, hoy vamos al Movistar Arena como si fuera algo común y corriente, como ¿viste? voy a la Como una carnicería. actividad más, Sí, ¿viste? sí. Claro, ¿viste? Como totalmente. En cambio, en esta época no era común esto. Era todo novedoso en algún punto. Era novedoso, Claro. o sea, el recital, como digo, el de G-Stadium. ¿Por qué marco el recital en G-Stadium? Porque es en Estados Unidos y porque es justo un año antes del lanzamiento de Revolver. Claro. Here are the Beatles. Cuando se ve en la entrada, ellos entran, o sea, los presenta, creo que es Ed Sullivan, y los presenta los gritos. O sea, el griterío, Sí, hay unos desgarradores. policías que se tapan los oídos así. O sea, hay nenas que están así con los oídos tapados. Ellos entran y lo primero que hacen es subir los amplificadores, porque claro, no daban abasto. Claro, no tenían Vos retorno. vas a ver los retornos y eran tipo los amplis y Caquitas. y se terminó, Claro. ¿viste? Claro. Entonces fueron, le subieron al mango y se pusieron a gritar, se ponen a gritar porque ni se escuchaban. Dato que quiero sumar a lo que vos decís de Estados Unidos, de este estadio, Sí. que también para la época, bueno, hoy en día también, pero para la época, conquistar Estados Unidos, de hecho lo dicen las bandas como Black Sabbath, ¿no? Que estamos hablando todo del Reino Unido, conquistar Estados Unidos era como la meta para de ahí
el resto del Bueno. mundo, ¿no? Era como fundamental eso lo que voy. Totalmente, un mercado súper buscado por los artistas de la industria, desde ya, Ujú. súper buscado. Y ellos fueron muy resistidos, primero por ser de afuera, Claro. que no era menor para ellos, eran muy Mucho nacionalistas más en cerrados, sus sí. consumos. Y por otro lado, por la frase de somos más grandes que Jesús, que tira Lennon, y Estados Unidos, toda la comunidad cristiana les hizo la cruz, viste, como que no nos queremos acá. O sea, costó, Sí. costó. Sí, 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 ¿viste? sí, sí, Les sí. hizo la cruz. Les hizo la cruz, tiré el chiste No, más. perdón. No, bueno, te lo agarraste, No, realmente no lo pensé, pero ahí va. Ahí vamos. Así que... Y volviendo, Cevita, volviendo a esto Sí. que está muy interesante, lo de los estadios, la apuesta, digamos, la locura de la gente, principalmente de las chicas, ¿no? Que eran como todas adolescentes o un poquito más grandes, Sí. sacadas por los Beatles. ¿Cómo es, post esos vivos, cómo es el recorrido previo? Porque si mal no recuerdo había como unos singles, ¿no? Dando vueltas previo a... Sí, Post Rubber Soul, previo a Revolver. claro. ¿Cuáles son, como para que también entrar un poco en lo que es el disco, pero cuáles son las canciones que ya tenían como ciertos colores distintos y que nos lleva después a Revolver? Claro. Para entender Revolver también hay que pensar en que todavía no había quizás tan de forma mainstream la idea o el concepto de un disco, un álbum conceptual, ¿viste? Un criterio de álbum, sino más bien como compilados de canciones, ¿viste? Entonces se puede pensar dentro del universo de Revolver a algunos singles, como por ejemplo Paperback Writer y Rain, Uh-huh. que son dos caras, son dos temas que ahí ya se empieza a escuchar un poco lo ácido de la psicodelia en Rain principalmente, que lo canta Lennon, que es un tema medio escondido, pero realmente, de hecho escuchás el final en reversa la voz y todo eso, es como flashero ya empieza a ser Que flashero. para esa época, total amigo, pero para esa época nosotros hoy en día lo vemos como algo natural, ¿no? Como que hay 1.000 millones de bandas y artistas que Totalmente. usan esos recursos. Pero para esa época era súper novedoso, o sea, no existía. Estamos hablando de hace 60 años. Claro. O sea, algo que pasó hace 60 años. O sea, en nuestro caso, nuestros padres eran niños, eran nenitos. Total. O sea, entonces hay que poner en perspectiva eso porque, claro, ahora lo vemos como algo súper naturalizado, pero en ese momento era flashero. Total, boludo. Era realmente era algo flashero. nuevo, totalmente. Era nuevo, Sí. era como dijiste vos bien, la revolución. Ujú. Y Paperback Writer, quizás con un criterio un criterio bastante Beatle, o sea, desde la idea del riff y viste como el tema más rockerito, pero con los coros y el diseño y la sonoridad estaban plantando como una salida de eso, ¿no? Como una salida de los temas. De hecho, ya la letra habla de una historia, o sea, no es que está hablando como hablábamos antes de los temas de amor Claro. de los que cantaban antes. Empiezan a ¿viste? tocar Como otras que cosas. Empiezan a tocar otras cosas, una historia, ¿viste? Entonces ahí ya empiezan a plantear cómo hacia dónde iba esta cuestión. Y por otro lado, hay que hablar, sí o sí, de el disco Yesterday and Today, que es un disco que sacan en Estados Unidos, Ujú. previo a Revolver, que es muy controversial. ¿Por qué? Primero por el arte de tapa. Básicamente la tapa termina siendo ellos cuatro, Ujú. ¿sí? Sentados, como con delantal así medio de carnicero, con bebés todos mutilados y bebés. No, reales, no. O sea, 1.000 denuncias le caían por minuto. Con muñequitos, Claro. bebés de plástico, Claro. mutilados y cachos de carne y sangre y ellos cagándose de risa. O sea, realmente, no solo para la época, si la ves la imagen, te Es fuertísimo. da como, Sí, no, bueno, ¿qué les pasa a Sí, estos sí, pibes, es- no? ¿Qué pasó es de repente? Es una tapa de black metal, de una banda de No, black claro, metal. Sí, tipo, y escuchar los temas y nada que ver, ¿viste? Claro. Entonces, nada, esa tapa se la censuraron. Dijeron, no, chicos, se fueron a la tipo, volvemos un poquito y les dijeron otra cosa y la tapa termina siendo
Eh, Algo bastante más choto, que es tipo un baúl y están ahí sentados con cara de orto. Pero bueno, de alguna manera es clave eso. No solo porque ese disco contiene canciones que terminan estando en Revolver, sino porque fue un momento en el cual dijeron, che, no me gusta que me censuren. No me gusta que me toquen el orto. ¿No? Claro, claro. Porque de repente, está bien, se fueron a la mierda, pero era lo que querían hacer. Claro, no le gustaba Y ahí que se dieron cuenta en su arte, definitivamente. Claro, claro, claro. De repente ahí se dieron cuenta que había una limitación que no es por acá. No les Bueno, por lo que viendo las tapas de los discos previos a Revolver, ¿sí? Donde ellos están más posando y mirando para allá y tipo caritas, ¿viste? Y que está todo bien, pero son eso, o sea, son vendiendo su figura, vendiéndolos a ellos. Revolver termina siendo algo más artístico, termina siendo una ilustración, termina siendo un dibujo con un collage de fotos de ellos mismos encima. Y a partir de ahí, si vemos los discos posteriores a Revolver, vemos muchas cosas más jugadas, como más coloridas, más fotográficas, más flasheras, más icónicas. De hecho, las tapas, o sea, si te menciono Sgt. Pepper's, Abbey Road, Let It Be, justamente, termina siendo como una vuelta a lo que hacían antes, porque es la cara de cada uno la raíz, claro. en cuadro. Claro, porque de hecho el disco se iba a llamar Get Back, en realidad, como Get Back to Where You Once Belong. Termina siendo Let It Be. Y es una despedida, está bien, ¿viste? Pero de alguna manera los discos posteriores terminan como jugando mucho más con la visual, jugando mucho más con lo estético y dándole más criterio artístico a cada disco y no solamente es un compilado y ponemos nuestra carita y ya está. Esta tapa, la tapa de Revolver, está hecha por Klaus Bormann, o no sé cómo se pronuncia, ¿no? Tengo menos alemán que de golf, y que ganó un Grammy por esta tapa, y la idea era como que el nombre de Revolver se da también un poco por la tapa en sí, que era como que vos la veías de distintos lados y como que te revolvía, como que tiene ese efecto medio psicodélico que también está reflejado en la música. Claro. Esa data también me pareció como muy interesante. Total, de hecho con Revolver querían como jugar un poco con ese juego de palabras de revolving. Claro. ¿No? Así que sí, total. Y de hecho hay algo también que leí como una interpretación que es ellos anteriores cayéndose de ellos. Claro, como... O sea, desprendiéndose de su pasado, claro, de alguna manera. Claro. Una cosa interesante. Y además, nada, es una ilustración. Es muy zarpado eso. Como que empiezan a jugar desde otro lugar. Y eso está bien planteado en su música. Revolver termina siendo el primer disco en el que ellos se plantean: no vamos a hacer giras. Claro. No vamos a hacer una gira presentación de este disco. No vamos a hacer toda la bola y toda la parafernalia y todo de ir para acá, para allá y que no escuchar un carajo. Porque de repente te pones a pensar, Eleanor Rigby, Tomorrow Never Knows, tenés que defenderlo en vivo y no escuchar nada y no poder, realmente terminan siendo cosas o creaciones un poco más sofisticadas del lado del estudio, porque se liberaron de la presión del vivo, claro. Se liberaron de la presión de la presentación, del feedback del público. Claro, ¿sí? Hicieron como un level up interno y dijeron, vamos a encerrarnos y vamos a dedicarnos solo a esto. En la cresta de la ola dijeron, basta de vivos, vamos a hacer discos. Claro. Y se terminó la joda. Claro. Y ahí, en Revolver, está bien que después de publicar Revolver en el Reino Unido, tocan alguna vez más. De hecho, yo busqué esa data de a ver si hicieron alguna canción y según lo que encontré, nunca interpretaron una canción ellos, obviamente que Paul, solista, después Paul, claro, lo mismo, vale. Pero no como banda nunca hicieron un tema de Revolver en vivo y eso me llamó mucho la atención. Bueno, es muy loco desde el punto de vista, pensarlo desde el punto de vista de marketing, si querés. Ellos estaban a full, podían reventar estadios, seguir haciendo qué sé yo, y dijeron, no me gusta esto, no es por acá. Claro. Y realmente eso, que parece una movida anti-marketing, en lugar de subirte a la ola como que vas por otro lado,
terminó siendo, o sea, terminó dándoles un aura de mística más zarpado, Total. porque de alguna manera desaparecieron de la imagen pública. Total. Porque se encerraban en estudios a grabar, a experimentar, viajaban, hacían retiros espirituales, hacían, o sea, experimentaban con su arte. Ujú. Dejaron de estar a función de la industria y empezaron a estar a función de lo que querían expresar realmente. Claro. Y ese es el gran salto de Revolver. Ese es el gran momento. Total. A mí lo que me pasó, amigo, con nada, que una aclaración que está bueno, como definitivamente vos estás en tu salsa, pero yo no soy una persona que no sé, que cuando era adolescente y que yo escuchaba a los Beatles. Obviamente que los tengo, los admiro, me parecen increíbles y entiendo que es una escuela muy única que después derivó en un millón de bandas. Es como hablar como de Black Sabbath para los rockeros metaleros. De ahí nacieron 1,5 millones de géneros, de Sin subgéneros. los Beatles no está Queen, sin Queen no está Metallica. Entonces ya ahí tenés un hay camino, una por fusión ejemplo, hay por poner un recorrido. ejemplo. Después Sí. podés hacer un montón de trazadas más. Total. ¿viste? A lo que iba es que a mí me pasó que para mí fue descubrir un disco nuevo, Revolver, y lo escuché Bien. muchas veces. Pero Bien. ¿sabes lo que me pasó a mí? Que me digo, che, ok, para, porque nosotros estamos hablando de acá 60 años para atrás. Sí. ¿Quién carajo en ese momento, ¿no? Porque como te digo, es descubrir nueva música, ¿quién influenciaba a los Beatles? Porque yo tengo, ¿me entendés a lo que voy? O sea, mi pirámide Claro. es los Beatles y de ahí para abajo. Ahora, Claro, de los claro, Beatles claro. para arriba, ¿quién era? O sea, música clásica, definitivamente, ¿no? Pero me puse a investigar un poquito y me llamó mucho la atención, por ejemplo, que esto lo vamos a desarrollar más adelante, que Ravi Shankar, hablamos de música hindú, ¿no? De cítaras, de sonidos que son quizás extraños para esta parte del mundo, o poco comunes, no Occidente, extraños, sí. Occidente, claro. Fue parte de esto también. Sí. Los Beach Boys, que yo también, Beach es una banda Boys. que obviamente que la junás de nombre y capaz que algún tema ahí perdido escuchaste, pero nunca, Sí. digo, a no ser que seas muy melómano de esa época, no te vas a poner a investigar un montón, ¿no? No. Y yo digo, che, qué loco que, no sé, lo relacionás pero con sí. los Beach Boys o con... Sí, son contemporáneos total. y de hecho hay mucha influencia del disco Pet Sounds de los Beach Boys, Total. que es un discazo y también tiene esta cosa medio conceptual Ujú. y es donde un poco esta idea, también otra si querés boy band, otra, ¿no? Sí, total. The Beach Boys, Total. o sea, directamente. Surfers. Sí, total, amigo. Y Dylan mismo también está... Bueno, hay mucho Bob de Dylan, Elvis, Claro. muchas influencias en ese sentido. Escuchaba muchos boleros también, o sea, ellos con esta idea de las voces y las melodías y las contramelodías y los coros que armonizaban y todo eso, vino un poco de las bandas corales, viste, de muchachos cantando. Bueno, los Beach Boys es un buen ejemplo de eso, ¿no? ¿Viste? ¿Te gustó? Y aparte posaban así, boludo, cantaban como... Abrían, ¿viste? Como Sí. ¿viste? Y Rompiendo entraban. un huevo ahí, Sí. claro. Total. Eh, Sí, pero hay mucho de esa influencia Hay mucho de marcada. esa influencia, Sí. muchísimo. Lo que pasa en Revolver es que van un pasito más. Vos dijiste Ravi Shankar, porque claro, Harrison empieza a tocar un instrumento flashero, que es la cítara, Ujú. sitar, que tiene este sonido que se puede escuchar en el tema Love You Too, Ujú. que no es la banda YouTube, ¿no? Love You Too. Ajá. Y después el... En Tomorrow el Never otro- Knows también. En Tomorrow Never Knows. Claramente. Bueno, se escuchan varias partes ese mantra. del disco, esa sonoridad medio, bueno, vos decís de mantra, porque claro, es un instrumento hindú. Muy si me espiritual. dejás decir. Muy, sí, muy de... Y bueno, muy de ritual o ¿no? Como... Sí. ¿Cómo se dice? Sí, para mí es un instrumento esotérico. esotérico, sí, iba a decir terapéutico, Sí, pero en total. realidad es como... No, pero total, boludo. O sea, cuando vos te relajás, en algún punto se escuchan esos sonidos. Viste, entras a Spotify y pones música para relajar y capaz que escuchás canciones con una cítara. Con un Totalmente. sitar. Totalmente, Sí, totalmente. sí. Bueno, de repente ya entra un instrumento que no tiene nada que ver con el formato que estaban Nada. manejando los Beatles, que era más de formato de banda de rock, Ujú. ¿no? Donde vos tenías un baterista, tenías un bajista, tenías un guitarrista que tocaba los solos, que era Harrison, Ujú. y tenías a Lennon, que era el más front, ¿no? Total. El más frontman de la banda.
empezaron a usar cosas como, empezaron a innovar, hoy en día ya lo vemos como una innovación, en la manera inclusive de grabar, y obviamente como habíamos hablado antes, creo que off the record, eh, acá se mete mucho más y se empapa mucho más en la composición, no tanto en la composición, sino en la producción de las canciones. Martin, ¿no? George Martin, que era como el quinto Beatles, que ya todos lo sabemos, Sí. los que más o menos escuchamos un poco los Beatles, se sabe que, y hay 1,5 millones de documentales, 1,5 millones de, obviamente pasaron 60 años y hay mucha data que fue saliendo, mismo los que quedaron vivos, Ringo y Paul, siempre que los llevan a los Beatles, obviamente, pero se aborda mucho quizás en detalles, y acá Martin es como que toma un poco más de presencia, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Los arreglos de Eleanor Rigby, Ese Got octeto to de Get cuerdas, You ¿no? Into My Life. Sí, o sea, hay una influencia de George Martin muy fuerte Claro. en este disco. Porque ellos de repente empiezan a elegir otras cosas, otros instrumentos, otras influencias. De colores. repente Eleanor Rigby es un arreglo de cuerdas. Entonces termina teniendo una influencia más clásica, Claro. ¿no? Como de música clásica, desde ese lugar. Got to Get You Into My Life, o el solo de For No One, que también me parece que terminan utilizando instrumentos alejados de lo que estaban acostumbrados, y tener un tipo ahí que sabe, viste, de instrumentos, y sabe hacer arreglos para cuerdas y de sacarles el máximo potencial. Porque si uno escucha los arreglos, están acompañando perfectamente a la voz y están haciendo melodía, como el delay, como la contramelodía, armonizan. Viste, como que va jugando muchísimo y le va dando no hay banda, o sea, no hay batería, no hay todo lo que uno se imagina en una canción. Es eso, el arreglo de cuerdas y la voz. Sí. Y las voces. Las ¿no? voces, claro. Y las voces. Mismo en el formato de las canciones, que como dije, ¿no? Lo vamos a ir ahora desarrollando un poco más, pero es muy distinto quizás a lo que venían haciendo. En algunas canciones no hay estribillo así neto, ¿no? Como bien marcado, o arrancan desde el estribillo las canciones. Claro. Y bueno, también, como el caso de Eleanor Rigby. claro, que eso es Bueno. una locura. A mí me pareció, cuando lo escuché, lo empecé a escuchar otra vez, dije, wow, este tema es un temón. O sea, me voló la cabeza esa canción en sí, me pareció muy original, muy brillante, y eso de venir haciendo Twist and Shout, y de repente, viste, como meter el Rigby, es como, ok. Bueno, justamente en los vivos, en el video del G-Stadium, están tocando el tema ese. Claro, Twist and Shout. Y de un momento dicen, bueno, ya quiero dejar de tocar el tema de Video Match. Claro. Y quiero empezar a quiero empezar a hacer música, muchachos. Para mí está. dejaron el blanco y negro en Rubber Soul, y en Revolver se hicieron, más allá de las tapas. Absolutamente. Como absolutamente. Que, de hecho, Rubber Soul se metieron en un estudio y salieron un montón de temas tipo pum, 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 así como palo de la bolsa. Claro, un montón. Claro. Revolver me parece que, por más que sean temas cortos, que eso es algo muy interesante también de Revolver, que a mí me gusta mucho, son temas cortitos, 2 minutos, 2 minutos y medio, 3 minutos, 2 minutos y medio, tipo así, tac, 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 tac. Siento que le dio un dinamismo muy zarpado, pero aún así todo se nota que hubo un laburo de producción un escalón arriba de lo que venían haciendo. Total. Ahí está el salto de calidad. Total, amigo. En la intervención, en la composición, desde la producción. Total. Ahí está, mirá que temón, Temardo, Temuki, No lo tenía así a Paul, sí. Sí, cantaba. Cantaba medio así. Si lo pichás, suena sí, así. sí. Literal, Sí. Amigo, bueno, nada, vamos a seguir un poquito desarrollando, quizás hablando un poquito más en profundidad de la manera de componer, de las novedades, o que ya mencionamos algunas. Pero vamos yo te voy a tirar un tema que lo mencionaste recién hace minutos, pero que a mí me interesó mucho el porqué. No sé si hay un porqué, pero primero que, dos cosas en una. Primero que no, o sea, sí tienen una cantidad seria de discos, pero son 8 años, 9 años de los Beatles. ¿Sí? Bueno, ¿y qué tienen? ¿10, 12 discos
más o menos. Más o menos, sí. Bueno, lo que me llama mucho la atención es que, obviamente que era otra época, pero lo que me llama mucho la atención es que la duración de las canciones. En este disco, particularmente en Revolver, son 14 canciones y dura 34 minutos el No, disco. no, sí, Nada. sí. O sea, nada. Menos digo, de 3 minutos de promedio. Bueno, Sí, hay sí, una totalmente. sola, que creo que es Tomorrow Never Knows, no estoy 100% seguro. Que pero hay pasa una los 3 sola minutos. que pasa Love You Too me parece que también, que es un poquito más larga. Bueno, pero es esa. nada, Y después la demás, detalles. 2 minutos, tipo Eleanor Rigby. No es el todas disco así. más corto, el disco Mirá. más corto es A Hard's Day Night, que dura 30 minutos clavado, 30-14, una cosa así. Pero Mirá. eso me llama mucho la atención, como esto que no, que veníamos hablando un poco de Eleanor Rigby, o bueno, Tomorrow Never Knows, que son canciones cortas, entre comillas cortas, pero que tienen un desglose, una data, una información. No me quiero meter tipo ya ahora de lleno en canción por canción, ¿no? Pero por mencionar Sí. los ejemplos y no hablando tanto de las baladas en sí que tienen Here, There and Everywhere, etcétera, Por etcétera. ejemplo, claro. Pero me llamó mucho la atención eso. Eleanor Rigby es una película, amigo. Para mí, yo lo escucho, es una película de 2 minutos y medio con un octeto de cuerdas y algún arreglito más. No sé si hay piano, pero no hay guitarras, no hay bata. No, Es eso. Es eso. Bueno, eso me voló la cabeza. Repito, yo no soy de los Beatles. Y cuando lo empecé a escuchar y a escuchar y a escuchar y a recontra escuchar, dije, wow, estos chabones realmente tenían mucha data como para explorar y para traer, para bajar a tierra, y jugaban mucho. Para mí los Beatles es, a partir de Rubber Soul en adelante, es eso, es un juego. Para mí ellos como que hacían algo lúdico con instrumentos, nada más. Totalmente. Tiene mucho de película, muchísimo ya desde el planteo de la orquesta. Pero bueno, viene un poco de la mano esto, porque me parece que lo interesante del enfoque compositivo del álbum, no solo esta idea de que de repente, ¿por qué hablamos de conceptual? Sino, a diferencia de compilado, que el disco ya tiene un porqué, cómo empieza y cómo termina. ¿Pero vos lo ¿Viste? tomás como un disco conceptual? Yo lo tomo como un disco que tiene una justificación en Oh. cuanto al orden de las canciones. Ok. Obviamente es la antesala al disco conceptual que hacen realmente, que es Sgt. Pepper's and the Lonely Hearts Club Band. Total. Quizás Magical Mystery Tour tiene algo de eso también. Claro. Pero Revolver, ya desde el comienzo hasta el cómo empieza el Taxman y Tomorrow Never Knows, hay claramente una idea de comienzo y final. O sea, se escucha esa cosa de apertura y de cierre. Ese relato, ¿sí? claro. Ese relato. Bien. Lo que me parece muy interesante de los Beatles, a comparación de los programas anteriores que nosotros veníamos analizando a Cerati y a Tame Impala, que es Kevin Parker, ni más ni menos. O sea, la composición y la influencia sobre las canciones pasaba por solo una persona, un artista. ¿Sí? En este caso, acá, estamos hablando de una banda. Que eso quizás parece una boludez visto desde afuera, pero no lo es. Porque de repente es, bueno, ¿quién compone? ¿Quién aporta qué? ¿Cuándo? ¿Cómo se da esa dinámica? Total. ¿No? Creativa. ¿Cuándo? O sea, eso en un ensayo, viene uno trajo la canción. Bueno, de repente acá tenés una banda en la cual componen casi todos, ¿sí? Porque hasta acá Ringo no había compuesto ninguna canción. Después compone Octopus Garden, si no me equivoco, para Abbey Road, si no me equivoco. Con ayuda de George Harrison, con aporte de George Harrison si querés, para ayuda, era medio feo. Pero bueno, en ese momento Ringo no... O sea, tocaba la bata, era el batero. Lo que termina teniendo Ringo de protagonismo más en este disco es que canta. Claro. Y canta Yellow Submarine, que es uno de los cortes del disco, junto a Eleanor Rigby, ¿sí? Claro. Entonces ahí Ringo también toma un protagonismo. Me parece que este disco es el primer disco en el cual se empiezan a sacar chispas. Total. ¿Sí? Creativamente. Total. Porque antes el foco pasaba por Lennon-McCartney. McCartney más como el compositor, como la cosa más de las canciones más perlitas, y Lennon de frontman, viste, como el rockero, como la imagen de la banda. Y Claro. Harrison mucho más tímido, más chico, desde un lugar un poco más relegado creativamente. Claro. ¿Sí? Entonces Revolver
quita a Ringo del lugar de mascota, quita a Harrison del lugar del que tocaba los solos, ¿sí? Mascota Porque es de un alguna poco- manera... Es un montón mascota, pero bueno, sí. Pero era un poco así. Claro, O sea, de claro. alguna manera era como Ringo, ¿entendés? Por más que fuera un batero de la puta madre. ¿Por qué? Porque se terminaba ponderando al que ponía a la imagen visible de la banda Claro. y a los que ponían la cara al fin y al cabo. Claro. Ringo termina cantando, termina demostrando también un rol muy zarpado en lo que termina tocando en las canciones. Porque terminan siendo canciones mucho más difíciles, mucho más difíciles de encarar, de cuál es el rol de la batería. De hecho, desde la mezcla ya es otra cosa, no es la concepción que tenemos nosotros. Entonces la batería termina siendo una percusión, puede ser un redoblante nada más, puede ser una pandereta, puede no haber nada, Claro. ¿viste? Entonces de repente es como que el rol es mucho más complejo, porque tu intervención termina definiendo bastante... una parte de estas canciones tan arriesgadas que terminan siendo una fusión muy fuerte de hace 60 años atrás, no es fácil el lugar de ninguno de los cuatro, Total. ¿no? De hecho, Entonces perdón, en Tomorrow Never Knows, que esto que decías de la batería, cómo se mezclaba y demás, Sí. es como una bata súper tribal, ¿no? Es como algo más percutivo y no tan al frente o no tan de lo que venían haciendo, y también eso es un experimento para Ringo. Es que los cuatro son músicos excelentes. Lo que pasa es que para la imagen marketinera de la banda eran Lennon-McCartney, Claro. la cosa. A eso iba. Harrison, por más buen músico que fuera, y Ringo, por más buen músico que fuera, terminaban estando en un lugar más relegado. Acá, Claro. en este disco, ganan protagonismo. Porque Ringo empieza a cantar, empieza a mostrar otras facetas de batero, y otras facetas de percusión Ujú. y de intervención en las canciones, y Harrison empieza a mostrar, o sea, también le permiten, ¿sí? Porque uno también en la carrera de Harrison termina viendo que quizás estaba un poco reprimido en lo que es los Beatles y la figura de Lennon y la figura de McCartney como compositores. Claro. Harrison a ser menor que ellos y tenerlos ahí arriba y a la vez en el momento creativo quizás no tener tanto lugar, en Revolver empieza a mostrar. En Taxman, en I Want to Tell You, y que de hecho Taxman lo compone con aporte también de Lennon. O sea, hay un aporte quizás no tan al 50-50 si querés, pero hay un aporte de Lennon. Total. Love You Too, que es el tema este que toca con la cítara. Con Sí, la perdón, cítara. ¿qué ibas a decir? Te quería agregar algo de Taxman antes de seguir. Sí. Dos cosas. Primero, que a mí me pareció brillante la ironía. Abre el disco. La ironía, sí. Eso como fundamental, ¿no? Que digo, el tema de Harrison abre el disco. Corta, sí. Primero, la ironía que maneja la letra me pareció increíble. Tremenda. Nunca le había prestado atención a eso y dije, wow, qué bien relatado que está en la canción. Y después que eso me puse a investigar por qué estaban como haciendo algo irónico hablando de los taxes, ¿no? De los impuestos y qué sé yo. Sí. En la época en que lo hacen, en el 66, que sale Revolver, en Inglaterra, en el Reino Unido, había como un impuesto nuevo a la gente de mayor poder adquisitivo que le sacaban hasta el 95% de las ganancias. De ahí la letra. De ahí Claro. viste, te cobran por sentarte, te cobran por caminar, que eso me pareció They'll tax muy your gracioso. feet. Claro, boludo, me If you pareció take a muy walk, divertido. they'll tax your feet. Y Sí, sí. otra cosa que también me llamó la atención de lo musical del disco, de la canción de Taxman, es que la viola, si bien suena re Beatle, también algo para mí como que trae mirá lo que voy a decir, muy jugado, pero como que trae el punk. Tiene algo medio Recontra. punkero, ¿viste? que Re después visto, se desarrolla re en punk. visto. Y está el riff constantemente. Claro. El bajo ahí, Paul, bueno, Por la rompe. eso también es otra cosa. El cencerro, hay un cencerro que hace ta, Sí. ta, ta, Sí. ta. En un momento está ahí Ringo, supongo, ahí, con el cencerro, que ves ahí, no es una bata, es una percu, es ese aporte que era lo que tenía que sonar, al fin y al cabo. Total. Si no me equivoco, el solo de guitarra creo que es no sé si es de Paul. De Paul. Me Sí. parece que es no de Rodrigo de Paul, sino de Paul McCartney. Sí, que está yendo al Inter de Miami. No, Ahí está. Andá a saber por qué, pero de hecho, según lo que investigué, hay como, no sé si era en Taxman o en algún otro tema que Harrison tiene un solo,
lo interpreta Paul y hubo ahí, esto que vos mencionaste antes, como que empieza a haber un poco más de fricción, más de tensión, empezaron a tener más tensiones porque tipo Paul, siendo bajista, se mete a interpretar, a hacer un solo de guitarra que es Harrison, Y ¿no? sí. Y sí, esas cosas lo voy van a pasando. chequear antes del tercer bloque, pero me la juego que era And Your Bird Can Sing. Es muy probable. Tema de John Lennon. Pero lo vamos a chequear después y vamos a ver cuál es el otro solo. Pero sí, bueno, Paul era muy así, viste, el tipo más multiinstrumentista, vamos para adelante, bueno, dale, viste, y por ahí George y John eran un poquito más como... tengo mis tiempos, viste. Sí, más volados, un poco más Tengo volados. mis tiempos, viste. Y Paul era más de ir para adelante. Entonces ahí había una fricción seguro. Claro. Que se fue agravando con el tiempo porque los otros dos terminaban, especialmente John, terminaron tirando cada vez más para atrás. Y Paul quería tirar cada vez más para adelante y era como una fuerza gravitacional que en un momento no iba a dar para más y así terminó pasando. O sea, claro. estamos hablando que Revolver es del 66 y en el 70 es el recital de la azotea. O sea, 4 años después, 5 años después que dejan de tocar en vivo, es el último recital en vivo de ellos y se separan. O sea, es como que es muy rápido todo muy repentino y muy vertiginoso. Total, y además cambio de década, o sea, cambio generacional, un cambio de muchas cosas en la sociedad. Entonces, eso también representó los Beatles y esto. Claro, y toda la data que ellos presentaban en sus discos también abrían el juego, ¿no? Esto Totalmente. que estábamos mencionando, las violas en reversa, no sé, usar un parlante de un Hammond, tipo Hammond, que es el Leslie Speaker, si mal no recuerdo, en Tomorrow Never Knows, para que Lennon cante a través de él, ¿no? Por eso se escucha de esa manera. Esas cosas que vos decís, che, ¿de dónde lo sacaron, no? Bueno, Tomorrow Never Knows, bien que lo traes, es un tema que es el tema que cierra el disco. Creo que es... puede representar bastante lo que pasa en el disco porque está la cítara. Está este tipo de armonía un poco más de mantra, ¿viste? Más modal, ¿no? Como se dice. Total. No tan horizontal como la armonía pop, ¿no? Como, no tan vertical, digo, como la armonía pop, sino más bien horizontal, como que se frena el tiempo. Y a la vez esta cuestión sonora y de letras. Pero principalmente hay una cosa muy interesante, que es que Tomorrow Never Knows tiene estas cintas, este procesamiento de cintas, inspirado... vos hablaste de gaviotas, ¿eran? Sí, las gaviotas. Bueno, las gaviotas del puerto de está inspirado en un compositor alemán que se llama Stockhausen, que es una cerveza. además de componer... Ahí está. Perdón, lo tenía que decir. Todo es cerveza. Lager, Stockhausen Lager, sí, totalmente. No. Un compositor de música contemporánea, viste, con un estilo muy particular y que también hacía composición, lo que se llama con medios electroacústicos, donde se experimentaba mucho con la fuente de sonido desde el lado más electrónico. ¿Sí? Claro. Y ahí es donde tiene la influencia Tomorrow Never Knows. Como creo que McCartney tenía había escuchado la obra y tenía unas cintas en la casa y grabó una cosa y la procesó y no, o sea, realmente ahí está la influencia. O sea, fíjate. Eleanor Rigby tiene una influencia de música académica, música más clásica, más como tradicional, si querés, más de película. Y Tomorrow Never Knows tiene una influencia de música académica más contemporánea, más moderna, más abstracta, más flashera. ¿Viste? De hecho, es una influencia que termina aportando a la psicodelia, a este aporte psicodélico que tiene este disco. ¿Sí? Que a mí me interesa marcar esta cuestión individual, individualizar un poquito los procesos creativos, por más que después se crucen y terminan siendo los Beatles. Está buenísimo hablar de los perfiles compositivos de cada uno. Y en el caso de... Yo creo que tenemos dos veredas, si querés, en las cuales están Paul y Ringo, de un lado. Sí. Y John y George de la otra vereda, en la cuestión más iluminada y más alegre en el costado de Paul y Ringo, en los tipos de canciones, claro. Positiva, mensajes más más relatos, más optimistas, y en el lado de John y George algo mucho más introspectivo, mucho más oscuro si querés, y mucho más experimental en cuanto a la fusión. Y más tabú, amigo, porque también hablaba mucho de... No te olvides que en Tomorrow Never Knows la letra de Lennon está inspirada en el libro tibetano de los muertos, del Dalai Lama, ¿me entendés? Bueno, o sea, que se fueron a cualquier lado. She said, dice... She said, I know what it's like to be dead. O sea, directamente también... O sea, todas las letras tienen temáticas
por momentos oscuras, picantes, pero bueno, está como bastante claro ahí. Después obviamente en los arreglos y en la sonoridad terminan siendo los Beatles y termina generando esta dualidad, la riqueza, ¿no?, del disco, que no termina siendo ni 100% oscuro ni 100% luz y es blanco y negro como la el tapa, yin y el ¿no? yang, totalmente. Y bueno, y eso que decís de la letra de She Said, esa frase se la tiró Peter Fonda, que era un actor de Estados Unidos en los 60, en alguna de esas parties, fiestas alocadas llenas de LSD, de cositas, de estupefacientes. Se la tiró a Lennon y a Lennon le quedó como muy grabado y después la tiró en la canción. Ahí va, impresionante. Claro, bueno, a ver, también es este disco, ya que lo mencionas, este es un disco en el cual también empiezan a experimentar bastante con las drogas. O sea, se empiezan a drogar con, como vos dijiste, con LSD, con marihuana. Y de hecho creo que McCartney en una entrevista menciona que Got to Get You Into My Life se lo dedicaba al porro. O sea, mirá, no sabía eso. O sea, de alguna manera es como que cada uno tenía su camino. Creo que en el caso de George era quizás el más espiritual por la cuestión religiosa, ¿no? De alguna manera. Que ellos después hacen el viaje a ver al Maharaj y qué sé yo. Pero sí, claramente está el perfil de cada uno. En el caso de Paul, yo veo una influencia más de la tradición Beatle, del sonido de las canciones, más tanto desde la balada, ¿no?, el relato, como en los riffs, como la cuestión más Beatle tradicional, fusionando elementos de la música orquestal, clásica. Por momento orquesta de cuerdas, como es el caso de Eleanor Rigby, por momento una parte más de metales, como es el caso de Got to Get You Into My Life, por ejemplo. Los vientos ahí que son brillantes. Los vientos, que está bárbaro. Es una magia. Claro. Pero de repente For No One tiene una armonía bastante clásica. O sea, lo escuchás y escuchás el estribillo, escuchás algo medio, no sé, desgarrador. Algo beethoveniano, ¿viste? Si querés. Sí, una cosa medio así, música clásica, ¿no? Como esa influencia. Entonces está esa influencia desde el lado de Paul, ¿sí? La influencia más del sonido Beatle, de cómo venía, adaptado a la fusión con elementos de la música orquestal clásica. Claro, total. Yo creo que va por ese lado. En este disco se ve esta cuestión de fusión, ¿sí? En el caso de Paul, como decíamos, está muy marcada. Música clásica. En el caso de John, está principalmente, me parece, con el sonido más ácido de la música psicodélica. Y como se escucha en Tomorrow Never Knows, con la movida más con tempo, ¿no? Como con cosas quizás un poquito más vanguardistas, arriesgadas, más transgresoras, así como yéndose un poquito más lejos, no solo en eso, sino también en las letras. Entonces ahí hay como un equilibrio de fuerzas entre Paul y John. Y George aporta esta cuestión mística de la sonoridad nueva, ¿no? Del instrumento nuevo, instrumento que no tiene que ver con nuestra cultura, o sea, como que es una adopción de una cultura quizás ajena a nosotros, y también desde la sonoridad, desde la armonía, se escucha como salir un poco de la armonía pop de la época y hacer cosas influenciadas de ese tipo de música también. Obviamente es cómo lo haría un británico, ¿no? Termina siendo, o sea, los temas de George, pero al fin y al cabo está influenciado desde eso y eso es lo rico. Eso es lo interesante. ¿Sabes qué? Te agrego algo ahí, amigo, un paréntesis. En I'm Only Sleeping, viste que tiene, por primera vez se escucha una guitarra al revés, ¿no? Lo que se conoce hoy en día como reversa. Y Harrison tuvo que aprendérselo para... En reversa, claro. De para reversa, grabarlo y mami. después pasar la cinta, claro. Exactamente. Y al grito de reversa, mami, de reversa, mami. Y se lo tuvo que... O sea, mientras bailaba el de reversa, mami, metía el solo... Porque agachadita, porque básicamente, perdón por ese delirio, pero nada, básicamente querían que suene prolijo y que quede como acorde a, ¿no? Bueno, hay algo también en esta cosa de que John y George se subían un poco más a la ola psicodélica, ¿no? Como a esta sonoridad, como dijiste vos, de reversa y también de jugar con los potes en la guitarra, como es en el caso de Love You Too. Sí, terrible. Ese juego
también es una experimentación. O sea, en lugar de tirarla disto así, pum, de una, como que te juego como si fuera una reversa, como algo que pasa de largo. Jugando bastante con la psicodelia, con el juego vocal. Bueno, vos dijiste Tomorrow Never Knows. También tiene esta sonoridad medio distorsionada de la voz, ¿no? Como súper procesada. Que también te hace acordar, bueno, te termina haciendo acordar a cosas posteriores como, no sé, Gorilas, por ejemplo, ¿viste? Total. Influencias del después, que vos decís, ah, claro, de acá viene la movida. Y al fin y al cabo, o la bata me hace acordar un montón a Impala, Es ¿viste? que, bueno, dos artistas que vimos antes, ¿no? Gustavo Impala y Parker son fanáticos enfermos De los Beatles, los Beatles. claro, Y totalmente. se nota Bueno, mucho. se recontra nota. Se nota mucho. Viste que nosotros siempre elegimos un tema, una canción que Uh. representa el disco, ¿no? Uf. Y hablando ahora que ya estamos como más sumergidos en todo lo que está pasando, que hay otros temas, ¿no? Obviamente. Pero a mí me costó un montón, y te voy a ser 100% honesto, a mí me costó un montón encontrar, desde mi punto de vista obviamente, la canción que representa el disco. Se me vinieron dos y no me pude como decidir, creo yo. Pero hay uno que, no sé si te diste cuenta que lo estamos mencionando un montón, pero para mí no sé Sí. si es algo que lo representa el disco en sí, porque A ver. como todo esto que vos estás diciendo, hay tres cabezas, ¿no? Ringo A ver, lo metemos sí. ahí de fondo, ¿no? Pero digo, hay tres cabezas, dos predominantes, entonces es Ujú. muy difícil porque las canciones en sí, para mí por lo menos, son muy distintas. Sí. A mí las dos que se me vienen es claramente Tomorrow Never Knows, porque es algo que es única, es una canción única. Para mí, sí. Sí. Única. Bien. Y la otra, que también tengo como esa duda, pero porque también es de Lennon, ¿no? Es She Ok. Said, She Said. Está bueno. Si Sí. si tengo que decir, y con esto cierro, si tengo que decir la que más me quedó sonando, las dos que más me quedaron sonando, fue Taxman, que me parece un tema que lo puedo escuchar todos los días y no me aburro nunca. Y Sí. la que estábamos mencionando antes, Got to Get You Into My Life. Me parece otra joyita del disco. Pero la Sí. verdad, a mí me costó mucho. No sé vos qué opinás, no sé cuál es tu tema que vos decís, che, con este encasillamos, por decirlo de alguna manera, o podemos representar a todo el disco. Pasa que es muy difícil, porque como bien decís vos, hay tres cabezas, es como el perro de Harry Potter, básicamente, ¿no? Claro, Los como un Beatles cancerbero. en esta época. Sí, Ahí total. está, sí, como Sí, un perro de tres cabezas. Bueno, en este caso, claro, hay tres cabezas creativas que obviamente tienen su influencia, su pasado en común, Ujú. pero al fin y al cabo las fusiones terminan viniendo de distintos lugares. A mí, o sea, depende a qué nos refiramos con representa el disco. Sí. Yo creo que el tema más icónico del disco termina siendo Yellow Submarine. Pero por una cuestión de lo que termina significando. Otro pollo. De lo que termina significando el tema y el símbolo del submarino amarillo. Sí. Desde el punto de vista Bien, visual de la banda. Pero para mi gusto, o sea, de lo que aporta este disco al proceso que llevaron los Beatles en su década, es Tomorrow Never Knows. Pero por una cuestión de la fusión con una idea más vanguardista, ¿sí? Con la batería ocupando un lugar, si querés, rockero, con una armonía más modal como la que propone el disco en general, Total. no tan tradicional, y con esta idea compositiva de lo horizontal, ¿sí? Que es lo que viene a traer de nuevo el disco. Obviamente Taxman es un temazo, pero no deja de ser un tema de riff de donde venían los Beatles, o sea, de la influencia rockabilly y del rock and roll. Ujú. Yo elijo Tomorrow Never Knows, y desde un punto de vista marketinero en lo que representa la historia de la banda, Yellow Submarine. Ok, sí, entiendo. Ay, yo no lo Porque puedo... además usan samples, usan como, viste, como los sonidos Sí, de la los gaviota, trabajadores sí, golpeando sí, sí. y ping, pum, viste, los martillazos. Sí. Viste, Sí, todo trae eso. algo nuevo definitivamente. Hay algo nuevo, sí. Yo entiendo de la parte como marketinera o lo que representó en el mundo Beatle, lo de Yellow Submarine. Sí. Después,
a mí particularmente, musicalmente, me dan ganas de cortarme los dos huevos. Perdón, lo tenía que decir. O sea, es el tema que claramente esquipeo, pero no porque le tenga un odio. Es porque es como, me siento... Bueno, igual, ¿Te obviamente... sentís en una clase de Me inglés, o siento un no? imbécil. We are living in a yellow submarine, mama do yellow. Pues sí, pará, ¿qué? Dejá de drogarte, la gente de tu madre. Pero no, pero, a ver, Pero entiendo. igual sí, aflojen un poquito con el índice Aflojen, de dale. chicos, o sea, Yo lo que siento hoy escuchando, ya después de 10, 15 escuchadas que le mandé al disco sí. de principio a Los fin. skipeás, sí, sí. No, para mí Yellow Submarine no es de Revolver, eso es lo que Claro. yo siento, ¿me entendés? Está bien. Es más como de lo que viene después, por eso te preguntaba si después salía algo, entiendo lo de la Está muy película y bien. demás, pero me parece que es como, sacá ese tema, son 13 canciones y a mí me cierra 10 veces más el disco, ¿me entendés? No sé, qué sé yo, no quiero hatear a la canción. No, me pero- parece que está muy bien porque a mí tampoco me gustaba cuando era chico. Tipo, no sé si era porque ya la había escuchado 400 veces de Claro, rebote en otras circunstancias. Y que es típico tema de clase de inglés, ¿viste? Que es como que ponen el cassette, ¿viste? Y bueno, hay que cantar esta canción. Que una es Yellow Submarine y para mí la otra es All Together Now, que es creo que es un Oh, single que viene después. together, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4. Me pasa algo, que esto es algo personal, que cuando Lennon es el intérprete vocal, los demás se sueltan más en sus instrumentos. O sea, se escuchan las líneas de Claro. bajo más, no sé, como más nítidas de Paul, más arriesgadas. Más elaboradas. Sí. Más elaboradas. De hecho, en Total. Taxman se escucha un poco también esa influencia al ser un tema en el cual está más George llevándolo. Sí. Pero también George en los temas de John, también más sueltito, tocando la viola. Se escuchan And Your Bird Can Sing, por ejemplo, que es Sí. uno de mis temas preferidos de temón. este disco. Es un temón. Temazo total, Sí. muy Lennon, muy en ese plan. Pero bueno, eso, como cada perfil siento que aporta lo suyo. Y entiendo lo que decís de Yellow Submarine, pero yo elijo Tomorrow Never Knows por Sí. lo que aporta de nuevo dentro del disco. También tenés, como del punto de vista armónico, como un par de caminos que son la armonía más tonal, que es quizás la más pop, que está I'm Only Sleeping, Here, There and Everywhere, que de hecho tiene esta cuestión muy bitlera de las estrofas en una armonía más mayor, o sea, con una sonoridad más positiva, más alegre, más brillante, y el B o estribillo como más oscuro, Claro. menor. Se escucha un poco esa sonoridad. Lo mismo en And Your Bird Can Sing, donde la estrofa está en una sonoridad más mayor y el estribillo en una sonoridad más menor. Got to Get You Into My Life pasa lo mismo. Hay un cambio ahí de modo. Pero después tenés la influencia de la armonía más modal, que como decíamos es un poco más horizontal, Ujú. no tan lineal como la armonía tonal. Que tenés, bueno, Taxman, Love You Too, Tomorrow Never Knows, donde hay más sonoridades de lo que se llama el modo mixolidio. ¿Qué si sería quieren lo eso, pueden. Miguel? Bueno, es cuando uno compone y usa acordes, utiliza escalas, ¿sí? Sí. Como que son una serie de notas. En el caso de la armonía, como decíamos, de la armonía tonal tradicional, las escalas son do, re, mi, fa, sol, la, si, por ejemplo. O sea, tienen una configuración. Sí. La armonía modal son 7 escalas distintas. ¿Sí? No tenés mayor o menor. Tenés 7 nombres diferentes. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces es mucho más como se complejiza la utilización y no es tan lineal de como que sube y baja, viste, como que está esa cosa, sino que es mucho más, como digo, horizontal y mucho más, quizás hasta inesperado los movimientos armónicos. Ok. Y mixolidio es una de ellas, las puedo nombrar todas, jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio es esta, eólico, locrio, son esas 7, son configuraciones de escalas diferentes, que suenan ¿Locrio se diferentes. llama? Locrio, sí, no el No de la del 9 de julio. no el 9 de julio, el locrio patrio. Ok. Pero sí, es muy rico, también. Sí. Como modo, es un modo rico. Pero utilizan mucho el mixolidio, que lo que tiene es, si quieren que lo mencione, es la particularidad es que tiene la séptima menor. Que lo hablábamos en otras. En el primero, En con otros Siempre programas, Soy. claro. Con Siempre Soy, que es una sonoridad bastante del rock and roll. Ok. Entonces, sí. Y si te acordás, ¿tenés algún ejemplo de alguna canción donde se usa eso o alguna parte? esto? Sí.
Los que mencioné recién, ok, Taxman, por ejemplo. Ok. Taxman es uno. Love You Too es Ok, otro. ok. Y está muy influenciado, como decíamos en Siempre Soy, esto de la séptima en lo rockero. O sea, se escucha esta sonoridad medio de riff eh, y de escala más rockera en estos temas en particular. Dale. Y también hay temas que son más fusioncita, porque por ejemplo Eleanor Rigby, For No One y Dr. Robert Sí. son temas más, o sea, tienen como esta cosa medio tonal de que resuelven en algunos acordes, Ujú. pero tienen algunos giritos que se hacen que suenen no tan lineales y tan de subir y bajar, y le terminan dando esa sonoridad de vuelta psicodélica y de influencia oriental, porque los modos terminan siendo una armonía más utilizada en Oriente, en Occidente, en Europa. De hecho, la música clásica es de eurocentrista, o sea, es de Alemania, Francia, Italia y todos esos lugares. Eh, la composición era más desde ese punto de vista, armonía tonal, más direccionada, medio como la lógica de pensamiento de la gente. Claro. Cambio oriental era mucho más de mantra, mucho más de horizontalidad, del detener el tiempo, ¿viste? Entonces de repente el ingreso de este instrumento que toca Harrison también aporta, o sea, también se ve desde el punto de vista sonoro desde las armonías. O sea, como que está presente. Quizás no es que cambien todo, porque de nuevo la mayoría de las canciones terminan teniendo un tinte pop en su armonía. Claro. Hay como de repente una entradita, ¿viste? Hay algunos destellos en algunas canciones. Principalmente, creo yo, en Tomorrow Never Knows. Claro. Y un poco en Taxman. Que se escucha bastante rockero. Pero la elección de los acordes y cómo están tocados y cómo suenan las melodías y dónde resuelven, es como que dan una sensación mucho menos predecible que una armonía más tradicional. Y estamos acá, otra vez. Para usted, señora. Para usted, señor. Para usted, nueva generación. Señores. Estamos terminando, dándole un cierre, un fin de programa 3 en esto que es algo así. Que estamos con una de las mejores y bandas más influyentes en la historia de la música, como es los Beatles, ¿sí? Los escarabajos del Reino Unido, de Inglaterra. Y como venimos, Liverpool. ahí está, de Liverpool. Y como Liverpool. venimos haciendo, siempre vamos a darle una vuelta de rosca también a lo lírico, que para nosotros es fundamental. Habla mucho también de un artista, de una banda, la parte lírica. No, para mí no es un dato no menor, para nosotros no es un dato no menor. Y nos toca hacer un top 3. Vamos a hacer un top 3 de lo que para nosotros fue lo más representativo, lo que más nos llamó la atención de las canciones, de estas 14 canciones de este disco increíble, que es súper recomendado para verlo. Para verlo, ¿dónde, no? Para escucharlo, porque se escuchan las músicas. Ahí estás. Pero bueno, antes de arrancar con el top 3 También pueden ver el arte de tapa, ¿no? Bueno, O sea, hay su y después juego. la película de Yellow Summer, Ahí está, si quieren. que es un gran tema. Todos parte del mismo Sí. universo. Y bueno, vamos a... Es una gran canción, Yellow Submarine. Y vamos antes de arrancar con el top 3, vamos a hacer... el Sebi va a hacer unas menciones de una parte instrumental que nos quedó ahí colgada. Mi rey. Ahí está. Bueno, nada, eso iba a mencionar un par de cosas también claves para entender el disco y la intervención de algunas otras personas por fuera de los Beatles. Bueno, en el caso de George Martin dijimos los arreglos, pero también la intervención en piano y órgano, no solo en Good Day Sunshine y Tomorrow Never Knows, sino en Got to Get You Into My Life. Uh-huh. Y después un par de solistas que tienen, porque por ejemplo hay un solo de corno francés, un solo de trompa, como se dice, Increíble. que es Alan Civil en la canción For No One. Bueno, ese es el solo de... Que de repente no es más solo de guitarra, es un solo de otro instrumento. Por eso me parecía interesante traerlo. Total. Y después en la canción Love You Too de Harrison está... no sé si se pronuncia así, pero es Anil Bhagwat o Bhagwat, no sé, Uh-huh. tocando la tabla, que son una especie de tambores, medio como unos bongoes, Uh-huh. en esa canción. Así que nada, como de repente la aparición de otros músicos solistas
en la intervención de las canciones usando instrumentos que no estaban acostumbrados. Claro, que era muy Los bueno. quería mencionar porque me parecía interesante porque tocan solos y tocan cosas representativas tímbricamente en el álbum. Total, sí. Y aparte, también la permeabilidad para poder decir, che, somos los Beatles, pero nos pintó hacer un solo de Un solo de corno. corno. Pintó esa, ¿viste? Andá a saber de dónde corno lo sacaron. No, estoy a full con los chistes. No, Federico, pero estás muy bien. había que poner un poquito ahí. Pero nada, tenían como no esa apertura y esa intención de decir, che, loco, salgamos un poco de lo tradicional, de lo que venimos, vamos a investigar, como venimos diciendo, ¿no? Durante todo el episodio. Y juguemos, ¿no? Juguemos libre y un instrumento de todo el globo, por decirlo de alguna manera, y la apertura. Es muy interesante eso. Amigo, ¿te parece arrancar ahora con el top 3? ¿Vamos? Totalmente. Totalmente. Si me sí. permitís, porque Por yo favor. quiero que vos lo termines. Todo lo que vos quieras. Papito. Ay, bueno, rico. Epa. Si me permitís, Apaga la cámara, dale. arranco yo, hago yo mi top 3 y así terminás Sí. vos con tu top 1, ¿te parece? Dale, perfecto. Bueno, voy a hacer un poco lo que hicimos con el Gasti. Yo la verdad que no pensé tanto en este es mi 1, este es mi 2, este es mi 3. Simplemente agarré frases muy cortitas que me llamaron mucho la atención y que me gustaron también en dónde están puestas. Y voy a arrancar con la primera, que es de probablemente la canción que más mencionamos y más como la joyita, ¿no? Que es Tomorrow Never Knows. Y es el inicio, ¿no? Que también me llevó mucho, pero mucho a Impala. Sí. O sea, viceversa en realidad al revés, pero la parte que dice turn off your mind, relax and float downstream. Eso es... La imagen que te mete es espectacular. Sí, de hecho me lleva en algún punto como a una especie de... Mirá lo que te voy a decir, pero muy redondito, ¿eh? Me lleva como un... Cierro los ojos y voy como una visión, como una vista de la mañana mirando un río, ¿me entendés? Como me voy a ese paisaje, me lleva a paisajes. Lo que tiene esa canción me parece que te lleva a paisajes Sí. y a... Relájate, Rey. Tipo como... It is not dying. It is not dying, no está muriendo totalmente, o sea... No estás muriendo, o sea, no es morir, es tipo... Es más como un estado De trance, de que es la canción. conciencia mayor quizás, ¿no? No, Como no. la relajación. Total, no nos olvidemos que lo que dije, lo que mencioné antes, que está inspirado en el libro, que yo lo leí, es el libro tibetano de los muertos, del Ahí va. Dalai Lama, que es un librazo, lo recontra recomiendo. Y también un poco es como a soltar el ego, ¿no? Como Totalmente. te invita a soltar el ego y a relájate, Rey, vamos para adelante. Ese es mi puesto número 3. Muy, muy bueno. Bueno, yo... A mí lo que me pasa con este disco es que no pude elegir frases, sino como que me pasa que las letras me parecen... Hay letras que me parecen fantásticas. Y de Tomorrow Never Knows yo elijo todo, pero voy a... voy a mencionar... O sea, voy a seguir esta frase que decís vos, que dice... Turn off your mind, relax and float downstream. It is not dying. Lay down all thoughts, surrender to the void. It is shining. That you may see the meaning of within. It is being. That love is all and love is everyone. It is knowing. That ignorance and hate may mourn the dead. It is believing. But listen to the color of your dreams. It is not living. O sea, toda la frase me parece espectacular. O sea, me parece realmente ya rompiendo muchísimo con lo que nos tenían acostumbrados los Beatles. Y todo esto que vos decís, la influencia que tiene es extremadamente filosófica, extremadamente existencialista. Y es el cierre del disco. O sea, es el cierre del disco. Y creo que vos lo mencionabas a Impala, porque creo que lo usaban en aperturas de recitales también. Sí, ¿no? sí. Esa frase que vos mencionaste. Total, antes de arrancar. Pero toda la letra, claro, toda la letra es, para mí es espectacular. Es espectacular y todo lo que está pasando de background, o sea, musicalmente es como te lleva a esa... A esa cosa más onírica, ¿no? Como más flashera, más abstracta que tiene la canción. Total. Pero sí, yo esa la elijo completa. O sea, me parece que está buenísima toda la letra de esa canción. Sí, coincido. Eh. Sí, es muy como meditación
reflexiva. Totalmente. ¿no? Esa era la palabra que no me salía en el primer bloque, meditativo. Sí. Hay mucho de meditación en esta música, la idea del mantra, de los loops y la cosa horizontal, es muy oriental de la meditación y de la conexión espiritual. Total. Por eso lo que dice relax your mind, o sea, la mente relaja, conectar lo espiritual. Total. Como que esa es la contrapartida. Cuando desconectás la mente, cuando relajás la mente, conectas con lo espiritual. Y hay mucho de ese mensaje en este disco. Sí. Y esa canción yo creo que toda la letra refleja bastante, por eso lo elegí como canción representativa, porque refleja mucho el mensaje que quiere tirar el álbum. Total, sí, es clave y es nada, como dijimos, es una joyita. Voy con mi frase 2 de una A ver. que ya la mencioné, pero bueno, y es muy cortita, es de She Said, I know what it's like to be dead. Básicamente, esto que le había dicho Peter Frampton a Lennon en una fiesta ahí de estupefacientes, Ahí está. en un viaje de ácido, por lo que tengo entendido. Y me resultó muy oscura, muy también filosófica, como que también creo que va un poco conectada a Tomorrow Never Knows, como a ese mantra, ¿no? De como también que toquen temas de la muerte, ¿no? Digo, hoy en día quizás es mucho más común, pasaron muchos años, casi 60, y obviamente que se lo toma, no todo el mundo, se lo toma de otra manera, pero mismo también si lo relaciono con el mundo oriental, en la parte oriental del mundo se toman como una transformación, como una parte, Sí. como una parte más de la vida, no como algo trágico. Nosotros quizás acá estamos curtidos curtidos de alguna manera como con algo negativo, y en realidad Sí. depende mucho como lo ves. Hace poco, que no tiene un poco que ver, pero me parece que va a colación, vi un psicólogo, así, esos videos rápidos de Instagram, diciendo que una vez por semana piensa en la muerte, simplemente para acordarse de que está vivo. Y, Claro. y que es ahora, ¿no? Lo que decía Gustavo en su momento, siempre soy. Digo, todo está relacionado entre todo, y ya sé qué es lo qué se siente o cómo es estar muerto. Es como, ok, yo lo tomo por ese Porque lado. sé lo que se siente estar vivo, de alguna manera. ¿no? Total, boludo. Y esto del yin y el yang, eso que mencionabas vos Sí. antes, ¿no? Digo, Sí, sí, de sí. verlo de otra Lo manera. blanco y negro, ¿no? Total, Por eso la tapa es un poco así también. Me parece fantástico, amigo. Buenísimo. total. Buenísimo. Yendo en esa línea, yo la otra canción que tengo, que me parece que tiene mucho que ver también con esta idea de la horizontalidad del tiempo, ¿no? Como la cuestión más contemplativa, de repente más de la influencia oriental que tiene este álbum. I'm Only Sleeping. O sea, la letra de la canción, la voy a leer. No me hagas bullying por el acento. Es When I wake up early in the morning, lift my head, I'm still yawning. When I'm in the middle of a dream, stay in bed, float upstream. Please don't wake me, no, don't shake me, leave me where I am, I'm only sleeping. Everybody seems to think I'm lazy, I don't mind, I think they're crazy. Running everywhere at such a speed, till they find there's no need. Till they find there's no need. Please don't spoil my day, I'm miles away, and after all, I'm only sleeping. Keeping an eye on the world going by my window, taking my time, lying there and staring at the ceiling, waiting for a sleepy feeling. Please don't spoil my day, ahí repite. Pero, o sea, también habla de la ansiedad, ¿no? O sea, de la sociedad yendo al palo y él como mucho más contemplativo, mucho más... Hippie. Más hippie, más artista, Más ¿no? O sea, básicamente. chill, o sí, sea, sí, sí. contemplando y viendo a la gente correr. Y él relatando otra cosa. Me parecía interesante porque habla mucho el disco de esta cuestión del tiempo y de la de esta lógica más espiritual, ¿sí? Más de conexión con lo espiritual. Así que esa es otra canción que quería rescatar, I'm Only Sleeping. Temón. Me gusta mucho el corte también. Y sí, la letra también. Yo le presté atención, pero me parece brillante. Y cómo lo planteas vos también, amigo, está muy bueno. Yo voy con mi última, que sería Eleanor Rigby. Bueno, No ahí va. podía no prestarle atención a eso.
All the Lonely People, cortita, ¿no? Where do they all come from? Básicamente, que Paul se haya fijado o haya querido como poner en foco a toda la gente entre desaparecida, olvidada, etcétera, etcétera, que si bien es muy triste y muy deep, y creo que la canción también está muy bien como representada con la letra y viceversa, preguntar, que aparte con el nivel que tenían los Beatles, digo, a las masas cómo llegaban, plantear eso en una canción muy particular, muy original y muy por fuera de lo que venían haciendo, me pareció que me cerraba todo, decir, ok, toda la gente sola que no sabemos dónde están, de dónde vienen, viste, como a dónde van mismo, o sea, como me pareció muy, no sé, me tocó, creo que fue por eso lo puse en puesto número 1, ponele, me tocó desde ese sentido, en ese sentido. Me parece que está buenísimo, amigo. Está buenísimo. Eleanor Rigby tiene algo muy particular que es la historia que cuenta, que está muy, si no me equivoco, relata un poco algo más oscuro desde, creo que se inspiró en una lápida Hay o no varias sé cosas. si hay un mito que Varias dice que hay una lápida en una iglesia ahí que se dice Eleanor Rigby y que por ahí le quedó en el subconsciente a Paul Sí, y que la historia viene por ese lado de Lonely People como una especie de medio funerario, ¿no? Porque de hecho el tema cementerio. es bastante triste, o sea, si lo escuchás. Y también de vuelta, la mirada, ¿no? O sea, el contemplar. O sea, Paul estaba también contemplando gente. Viste, quizás él más desde el lado más de contar la historia a esa gente, como tratar de empatizar con eso y tipo, y contar y relatar eso. Ujú. Y John más como contemplativos al 100%, Total. viste, como de mirando lo que pasa. Pero sí, temazo, clave, Eleanor Rigby. Y yo cierro... me quedé sin aire. Cierro con otro tema de Paul, Here, There and Everywhere. Que me gusta por la forma poética que tiene, o sea, por el uso también del tiempo y el lugar como algo más horizontal y omnisciente, ¿no? Como acá, allá, en todos lados, se llama la canción básicamente. Eh, y, y me gusta mucho, o sea, el armado de la letra, no la voy a leer toda, pero justamente arranca here, making each day of the year, changing my life with the wave of her hand. Nobody can deny that there's something there. Toma esa palabra, there, running my hands through her hair. O sea, como que está relatando y termina la parte B o el estribillo diciendo I want her everywhere. O sea, acá, allá, donde sea, quiero estar con ella. Total. O sea, no deja de ser una canción de amor, pero me gusta mucho el armado poético que tiene y, y siento que esa ternura de Paul le suma mucho al álbum. Le suma mucho a un álbum más experimental, más ácido, más oscuro. De repente una canción de amor como más poética, más como una especie de... No quiero decir una boludez porque por ahí estoy chamullando, pero una especie medio soneto, ¿viste? Una cosa medio así poética, medio en verso. Eh, y, y nada, lo quería rescatar, me parece que es un tema que está buenísimo, que está influenciado, vos lo dijiste, en los Beach Boys, Sí. en el sonido de Pet Sounds, esta cosa de los coros que acompañan, ese sonidito instrumental es muy de Beach Boys también, o sea, Está inspirado en una influenciado por canción, ellos. de hecho, de los Beach Ahí Boys, va, de a ver. God Only Knows, Claro. que tiene mucho sentido, ¿no? Cuando lo pones. Total, Es como, espectacular. viste, como muy suave, muy soft, muy Sí, y muy las recitado. contramelodías que van armonizando. Mismo el arreglo Buenísimo. de viola. Pam, 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 pam. Viste que es una, no sé, se mete en una escala ahí medio rara, pero o lo hace como, le da ese toque de distinto, ¿no? De que Ta, no es tan, tan lineal. tan. Sí, Pero sí. sí, hay El mucho. sonido de la armonía, todo. Sí, totalmente. Hay muchos quiebres que se dan desde este álbum en adelante. Y si te parece, te sigo con eso. Después de Revolver, hablamos al principio de la antesala. Bueno, Revolver abre la puerta a un mundo sonoro nuevo para los Beatles, porque empiezan a profundizar en lo que es lo psicodélico,
a profundizar en lo que es el uso orquestal. Y escuchás Magical Mystery Tour, escuchás The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y ahí todos los discos siguientes tienen cada uno su estética, cada uno su color y todo. Pero al fin y al cabo terminan dedicándose 100% a eso, al armado y a la producción de álbums. Y son, para la crítica, para mucha gente, el momento más álgido de ellos. Porque es de Revolver en adelante, es Revolver. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Magical Mystery Tour, The White Album, Abbey Road, Yellow Submarine. Bueno, Yellow Submarine, que es el soundtrack de la película. Claro. Que tiene como decíamos, algunos singles aparte de canciones bastante icónicas. Abbey Road El mismo y año. Let It Be. Sí. Que en teoría, Let It Be se grabó antes, la gran mayoría del álbum, Mira. antes de Abbey Road, pero se atrasó por el documental. El documental tardó tiempo. Entonces Abbey Road terminó siendo como un disco que hicieron mientras esperaban el documental. Esto yo no sé si es anécdota cierta, Claro. o si es un mito más de los Beatles. Pero lo que se decía es eso, que Let It Be era el disco final y como se atrasó por el documental y las tomas y los videos, qué sé yo, hacen Abbey Road y Let It Be, que se iba a llamar Get Back, termina llamándose Let It Be y sale en el año 1970. Claro. En vivo en la terraza, ¿no? Con ese disco. Con Exacto, en la azotea. En la azotea, perdón. El show de la azotea, exactamente. Sí, lo digo en neutro porque es como se tradujo para los medios. Claro. Pero sí, es el famoso recital de la azotea que tocan y la gente paraba y se frenó a escuchar. Y bueno, de alguna manera rompieron con la racha de dejar de tocar. O sea, tocaron por última vez entre el año 65 y 66. Creo que el último recital es el que decía yo de San Francisco, en 1966, después del lanzamiento de Revolver, en agosto. Bueno, pasaron 4 años. O sea, en 4 años sacaron todos esos álbums que mencionamos. Una locura absoluta para una banda. Y bueno, y cerraron con un show en vivo. Y de hecho termina el show y Lennon dice, bueno, muchas gracias, esperamos pasar la audición. y nada, cierra con un chiste y es el final perfecto porque de alguna manera se despiden haciendo lo que ellos querían, que era tocar. Claro. Es como que de a poco se fue degradando el vínculo entre ellos. Y como que un poco el disco final fue la idea de tratar de cerrarlo bien. Viste, como bueno, cerramos, hacemos un documental, hacemos un reci, tocamos juntos. Viste, medio como la parodia de los Simpsons que se juntan ahí, que ya, viste, se vuelven a ser amigos. Es muy icónico toda la historia de los Beatles, porque de alguna manera, como dijimos en un comienzo, es como una especie de manual. Terminó siendo un manual marketinero en la industria musical. ¿Viste? Cómo contar las historias. El enfoque. A ver, lo que eligieron ellos fue ir contra lo que pedía el mercado y marcaron una tendencia. Claro. Y terminaron influenciando la industria de lo que vino después. Aprovecharon ese momento de popularidad para hacer un giro artístico que les dio una sofisticación. Les dio como una profundidad mayor. Manteniendo el carisma, manteniendo un montón de cosas, pero experimentando con un montón de otras cosas. Y eso abrió el juego para un montón de bandas, para entender que no hacía falta hacer solamente un género, una sola cosa, sino que también hay un recorrido, también hay una exploración y una búsqueda de fusión de géneros que puede estar bárbaro. La conexión del pasado con el futuro, ¿viste? O sea, eso también está, así como estaba en el primer programa con Gustavo, así como está en Tame Impala, como está en muchos artistas que buscan esto de resignificar cosas del pasado y también tomar cosas de la vanguardia, cosas de lo que quizás va a ser popularmente aceptado en un futuro. Por ahí ahora es como más transgresor, pero en un futuro va a sonar. Y hoy en día, como decimos, 60 años después, casi 60 años después, todavía sigue siendo como muy novedoso muchas cosas que marcaron un antes y un después en la historia de la música, ¿no? En todo, en líneas generales. Totalmente. Yo creo que la frase de Charlie que dice la música ya está escrita, en realidad se refiere a eso, que está bueno ver el pasado, está bueno volver atrás a las raíces de las cosas y resignificarlas y también influenciarse por ello
tanto por el pasado como con el presente, como con la vanguardia, o sea, todo es parte de, o sea, esta idea que plantea Revolver del tiempo horizontal también es en las artes, o sea, no importa la época, no importa la herramienta, todo puede resignificarse y todo puede ser interpretado. Tame Impala tiene 40 años después o sea, viene 40 años después de esto. Y sin embargo está fuertemente influenciado con los Beatles, con Led Zeppelin. Entonces ese tipo de cosas parece también muy copado de tener en cuenta. Que las influencias no tienen por qué ser de lo que ya está dado ahora en este presente en la oferta cultural, sino también ir para atrás. Ir para atrás del atrás. Como dijiste vos, ¿quién influenció a los Beatles? ¿Viste? Eso está bueno también ver quién influenció a los Beatles, quién influenció a ellos, qué pasó con la música antes, qué es la música clásica, ¿viste? Y está bueno ir para atrás porque de repente te encontrás con cosas que hoy no las tenés tan a mano. ¿Viste? A mano tenés otras cosas. Entonces me parece muy interesante esa frase. Como tenerla, como, che, hay mucho escrito. Bueno, esto fue el programa número 3 de Algo Así. Esperamos mucho que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Sebi está prendido fuego. Si dejamos esto prendido, se queda 2 horas y media más. Ahí está, con eso de fondo. Y nos vamos a despedir. Nada, como dijo nuestro querido Sebastián, la fuente. ¿Sí? Ir al pasado siempre nos puede traer mucha data nueva, aunque esté en el pasado. Suscríbanse, comentarios, todo es bienvenido, recomendaciones, lo que les gustó, lo que no les gustó, todo lo que quieran compartirnos, nosotros contentos de recibir sus mensajes. Clic en la campanita, compartir y me gusta a todo lo que puedan. Esto fue episodio 3, Revolver, los Beatles. Hasta luego.